El fraile que gobernó España sin ser rey. Hay un hombre sin el que la historia de España no se entiende. Un hombre que gobernó el país más poderoso del mundo 2 veces sin haber sido elegido para hacerlo, que reformó la Iglesia Católica Española antes de que Martín Lutero supiera escribir, que conquistó una ciudad africana a los 73 años, pagándola de su propio bolsillo, que fundó una de las universidades más importantes de Europa, que encargó la obra impresa más ambiciosa de su siglo, un hombre que murió siendo la persona más poderosa de toda España sin haber sido nunca rey, sin haber nacido en una familia real y sin haberlo buscado jamás. Casi nadie lo recuerda. Pregunta hoy en la calle por Carlos I, por Felipe II y por los reyes católicos. Te hablarán de ellos. Pregunta por Francisco Jiménez de Cisneros. La mayoría te mirará con cara de no saber de quién le hablas. Ese es el primer misterio de este hombre, no el único. Porque la historia de Cisneros no es solo la historia de un personaje extraordinario en una época extraordinaria. Es la historia de alguien que fue a contracorriente de todo y de todos durante 81 años. Que rechazó el poder cuando se lo ofrecieron. Que lo aceptó cuando se lo exigieron. Que cuando finalmente lo tuvo en las manos, lo usó de una manera que sigue siendo incómoda de explicar, porque no lo usó para enriquecerse, ni para colocar a su familia, ni para construirse un legado personal. Lo usó para hacer lo que él consideraba que había que hacer, independientemente de que alguien estuviera de acuerdo o no. No es un héroe sin sombras. Tampoco es el monstruo que algunos han querido hacer de él. Es algo más difícil de digerir que cualquiera de las dos cosas. Un hombre de una sola pieza en un mundo donde todos los demás eran de varias. Esta es su historia, la historia completa, sin condescendencia y sin hagiografía, con los hechos como fueron. Y empieza en un pueblo que hoy apenas aparece en los mapas. Es 1436, en Torrelaguna, una villa pequeña en la Sierra Norte de lo que hoy es la Comunidad de Madrid, nace un niño al que llaman Gonzalo. Su apellido completo es Jiménez de Cisneros. La familia es hidalga, que en la España del siglo XV significa que tienen sangre noble, pero no tienen el dinero suficiente para que esa sangre sirva de mucho en la práctica. Su padre, Alfonso Jiménez de Cisneros, es un recaudador de diezmos. No es un cargo glamuroso, es un cargo útil, burocrático, de los que pagan las facturas pero no abren las puertas de la corte. El mundo en el que crece Gonzalo es un mundo en ebullición. España no existe todavía como país unificado. Castilla está sumida en un caos político crónico bajo el reinado de Enrique IV, al que sus enemigos llaman el impotente. La nobleza acumula tierras y poder a costa de un rey demasiado débil para frenarlo. La Iglesia lleva un siglo carcomida por el nepotismo, el concubinato del clero y una riqueza que ha convertido a obispos y abades en señores feudales más preocupados por sus rentas que por sus fieles. Constantinopla acaba de caer. El mundo antiguo se derrumba y el nuevo no ha terminado de nacer. En ese mundo, el joven Gonzalo hace lo que hacen los hijos de hidalgos sin dinero, que tienen inteligencia, pero no tienen herencia. Estudia. Primero en Alcalá de Henares, en una escuela vinculada a los franciscanos, que le deja una impresión que no se va a borrar nunca. Después en la Universidad de Salamanca, que en esa época es una de las grandes universidades de Europa, comparable a Bolonia o a París. En Salamanca estudia Derecho Canónico y Derecho Civil con una concentración que impresiona a sus maestros. No es un estudiante brillante en el sentido ostentoso de la palabra. No deslumbra en las disputas públicas, ni tiene la retórica espectacular de algunos de sus compañeros. Es un estudiante metódico, sistemático y exhaustivo, capaz de pasarse horas con un texto hasta entenderlo en todos sus ángulos, en todas sus implicaciones y en todas sus contradicciones. Una cualidad que con el tiempo va a revelarse más valiosa que cualquier don natural para la oratoria. Cuando termina en Salamanca, hace lo que hacen los jóvenes clérigos ambiciosos del siglo XV que tienen talento y no tienen dinero. Se va a Roma. En Roma pasa varios años, estudia, trabaja en los márgenes de la curia pontificia, aprende cómo funciona la maquinaria del poder eclesiástico desde dentro, los favores, los tratos y los documentos firmados por la mano correcta que valen más que un ejército. Ve la corrupción de cerca, los cardenales que compran sus cargos.
los papas, que colocan a sus sobrinos en los mejores puestos, las indulgencias vendidas como especias en el mercado. Lo observa todo, no participa, no se indigna en voz alta, sigue siendo exactamente lo que era cuando llegó. Bajo el pontificado de Paulo II, aprende a moverse en ese ambiente sin ensuciarse. No destaca especialmente. No hace amigos poderosos. No frecuenta los salones donde se cierran los grandes tratos. Lo que sí consigue, gracias a su formación jurídica y a una paciencia infatigable con el papeleo vaticano, es algo concreto. Una bula. Se llama Carta Expectativa. Es un documento papal que le otorga el derecho a ocupar el primer beneficio eclesiástico que quede vacante en la diócesis de Toledo. Es el equivalente medieval de una carta de nombramiento condicionada. No es un gran cargo, pero es suyo, firmado y sellado por la autoridad del Papa. Vuelve a España con ese papel doblado en el bolsillo, con la certeza de que tiene un futuro asegurado en la Iglesia española. El beneficio que queda vacante resulta ser el arciprestazgo de Uceda, un cargo con sus rentas correspondientes en una parroquia de la diócesis de Toledo. Cisneros presenta su bula, reclama lo que es suyo. Lo que no sabe todavía es que entre ese papel y el puesto hay un hombre llamado Alfonso Carrillo de Acuña, un hombre que no tiene la menor intención de respetar ninguna bula de ningún papa. Alfonso Carrillo es el arzobispo de Toledo. Eso significa que es el eclesiástico más poderoso de toda España. La diócesis de Toledo es la más rica de la península ibérica y la segunda de todo el mundo católico después de la de Roma. Sus rentas anuales superan las de muchos estados europeos. Quien controla Toledo controla el dinero, el patronazgo y la influencia de la Iglesia española entera. Carrillo lleva años en ese cargo y lo ejerce como ejercen el poder los grandes señores del siglo XV, como si fuera una extensión natural de su voluntad personal. Tiene sus propios candidatos para cada puesto que queda vacante en su diócesis, hombres de su red de lealtades, gente que le debe el cargo y que en consecuencia le debe obediencia. La bula papal que trae Cisneros es un estorbo, un tecnicismo legal que complica lo que debería ser simple. Le manda decir que renuncie al arciprestazgo. Cisneros se niega. Esta negativa no es un gesto heroico en clave cinematográfica, es algo más extraño y más revelador. Cisneros no tiene absolutamente nada que ganar peleándose con el arzobispo de Toledo. La correlación de fuerzas es grotescamente favorable a Carrillo. Un joven clérigo sin familia poderosa, sin dinero propio, sin contactos en la corte y sin protector conocido, diciéndole que no al hombre más poderoso de la Iglesia española es, en términos puramente racionales, una forma de suicidio profesional. Pero Cisneros tiene una bula legítima del Papa, el derecho canónico le da la razón, y para él eso basta. No es negociable, no es opinable, es derecho. Carrillo no se lo toma bien. No es un hombre acostumbrado a que le digan que no, y menos un don nadie recién llegado de Roma, con un papel que él no ha pedido y que no le conviene. En el año 1473, Gonzalo Jiménez de Cisneros es encarcelado por orden del arzobispo de Toledo. Primero en una torre de Uceda, después en la fortaleza de Santorcaz, una prisión más seria, más aislada, más difícil de ignorar. No es una mazmorra con cadenas y ratas. Es una reclusión supervisada en una celda donde puede leer, puede rezar y puede escribir. Lo que no puede hacer es salir. A menos que firme un papel renunciando al arciprestazgo, no lo firma. Pasan los meses, pasan los años. Cisneros lee, reza, estudia los textos que le permiten tener, no da señales de impaciencia. No pide audiencias con el arzobispo para negociar una salida. No moviliza a nadie en su favor. No escribe cartas suplicantes a Roma pidiendo que intervengan. Simplemente está ahí, esperando, sin ceder. Pasan 6 años. 6 años es mucho tiempo para estar encerrado por un principio. Es el tiempo suficiente para que cualquier persona razonable llegue a la conclusión de que el principio no merece tanto, que un arciprestazgo menor no justifica la pérdida de los mejores años de una carrera, que la bula papal es en la práctica un papel sin fuerza real, si nadie está dispuesto a hacerla cumplir por la fuerza, que la terquedad tiene un límite y que ese límite se llama sentido común.
Cisneros no llega a esa conclusión. Cada día que pasa en esa celda es un día más de demostración silenciosa de algo que ni él mismo sabe todavía hasta dónde lo va a llevar. Que sus convicciones no están sujetas a la presión exterior. Que el tiempo no las debilita. Que la soledad no las erosiona. En 1480, Carrillo se rinde. Tras 6 años de impasse, decide que el coste político y personal de mantener encerrado indefinidamente a un clérigo que tiene la razón legal de su lado es mayor que el beneficio de controlar el arciprestazgo de Uceda. Lo suelta. Cisneros sale de la prisión de Santorcaz con su bula todavía en la mano, exactamente igual que cuando entró, en ese sentido. No ha cedido en nada, no ha firmado nada, no ha prometido nada a nadie, ha ganado una batalla que nadie esperaba que ganara, de la forma más improbable posible, no haciendo absolutamente nada. Carrillo va a morir 5 años después, en 1485. Su legado como arzobispo de Toledo es el de un político eclesiástico ambicioso que metió a un clérigo desconocido en prisión por negarse a renunciar a un beneficio menor. La historia no lo ha tratado bien. ¿No podría haberlo tratado de otra forma? Esos 6 años van a marcar todo lo que viene después. El hombre que entra en la prisión de Santorcaz es un joven clérigo con talento y con razón legal. El hombre que sale es otra cosa. Es alguien que ha demostrado, primero para sí mismo y después para cualquiera que quiera observarlo, que tiene una capacidad para resistir la presión que bordea lo sobrehumano, que cuando decide que algo es correcto, lo mantiene hasta las últimas consecuencias. Es un rasgo que sus aliados van a encontrar tranquilizador, sus enemigos aterrador. Cisneros no vuelve a Uceda después de salir de prisión. El litigio con Carrillo ha quedado resuelto de una forma pragmática. Canjea el arciprestazgo de Uceda por la capellanía mayor de la Catedral de Sigüenza, bajo la protección del cardenal Pedro González de Mendoza, que es en ese momento la segunda persona más influyente de la Iglesia española después del propio Carrillo y que no le tiene ningún aprecio a su rival. Mendoza es un hombre completamente diferente de Cisneros. Es un político eclesiástico de raza, un aristócrata con instinto para el poder que vive rodeado de lujo y que maneja los hilos de la corte con una habilidad que le ha ganado el apodo de tercer rey de España. Mendoza mira a Cisneros con curiosidad. Reconoce en él algo que no abunda entre los clérigos de su entorno, una honestidad radical que no se puede comprar, intimidar ni seducir. En Sigüenza, Cisneros pasa varios años como vicario general de la diócesis. Administra con rigor. Se gana una reputación de hombre justo e incorruptible en un mundo eclesiástico donde esas cualidades escasean. Mendoza le ofrece más cargos, más influencia y más dinero. Le ofrece exactamente el tipo de carrera eclesiástica brillante para la que ha sido formado durante décadas. Cisneros lo rechaza todo. En 1484, con 48 años, hace algo que nadie en su entorno entiende. Renuncia a todos sus beneficios eclesiásticos, a todos sus cargos, a todas las perspectivas de carrera que tiene abiertas, entrega su dinero, vende lo que tiene, se despide de la vida que ha llevado durante 25 años, ingresa en la orden franciscana, no en cualquier rama de la orden, en la observancia, la rama más austera de los franciscanos, la que practica la pobreza absoluta, tal como la había concebido San Francisco de Asís 3 siglos antes, la que duerme en el suelo, la que come lo mínimo para sobrevivir, la que no acumula bienes, ni individuales, ni comunitarios, la que trabaja con las manos, y la que reza antes del amanecer y después del anochecer. Toma el nombre de Francisco, en honor al fundador de la orden. El mismo nombre que su patrón espiritual había elegido siglos antes cuando renunció a la riqueza de su familia para abrazar la pobreza total. La coincidencia no es casual. Cisneros ha estudiado a San Francisco de Asís. Lo admira no como a un personaje histórico, sino como a un modelo de vida. La pobreza de Francisco no era una penitencia, era una elección radical sobre lo que importa y lo que no importa. Cisneros quiere eso, quiere saber lo que importa, y está dispuesto a deshacerse de todo lo demás para descubrirlo. Pasa los años siguientes viviendo en conventos pequeños y remotos. La Salceda, en la provincia de Guadalajara, Castañar, en las montañas de Toledo,
lugares deliberadamente alejados de los centros de poder eclesiástico, donde un hombre puede desaparecer del mundo si eso es lo que quiere. Cisneros quiere exactamente eso, desaparecer, vivir en el silencio y la austeridad que ha elegido. Prepararse, aunque probablemente no lo sabe todavía, para algo que está mucho más allá de lo que cualquiera podría planificar. Pasan 8 años. 8 años de oración, de estudio y de vida conventual en condiciones que la mayoría de sus contemporáneos considerarían intolerables. En esos años desarrolla una vida interior de una intensidad que impresiona a los frailes que conviven con él. Se levanta antes del amanecer para rezar, pasa horas en silencio, lee la Biblia en las versiones que tiene disponibles, comparando el latín con las fuentes que puede conseguir. Ayuna con una regularidad que preocupa a sus hermanos de orden, duerme poco, no se queja nunca, no busca la reputación de santo que empieza a formarse a su alrededor, no la cultiva, no la explota, no acepta visitas de curiosos que quieren ver al famoso fraile que dejó todo por la pobreza, simplemente vive la vida que ha elegido con la misma obstinación con la que antes defendió su bula papal durante 6 años en una celda. Su reputación se extiende de todas formas. Los frailes que lo conocen hablan de él a otros frailes. Los otros frailes hablan de él a obispos. Los obispos hablan de él a eclesiásticos de la corte. La cadena de la reputación, en una orden religiosa donde las noticias viajan despacio, pero viajan lejos, hace su trabajo sin que nadie la dirija. Esa reputación va a llegar, por caminos que él no ha buscado ni podría haber planeado aunque quisiera, a oídos de la mujer más poderosa de Europa. Es 1492. España está viviendo el año más denso de su historia moderna. En enero, los reyes católicos entran en Granada y completan una reconquista que ha durado casi 800 años. En marzo, firman el decreto de expulsión de los judíos que no se conviertan al cristianismo. En agosto, Cristóbal Colón zarpa hacia el oeste desde el puerto de Palos con 3 carabelas y una idea que la mayoría de los navegantes de su tiempo considera una locura. En medio de todo eso, la reina Isabel busca un nuevo confesor. El confesor de un rey o de una reina en el siglo XV no es simplemente el sacerdote que escucha pecados detrás de una cortina, es el hombre más cercano al poder que no tiene poder propio, el que puede hablar con libertad total porque no tiene nada que perder ni nada que ganar, el que ve al monarca sin la coraza de la realeza, desnudo ante Dios y ante su propia conciencia. En un siglo en el que el poder absoluto corrompe con una eficacia que no deja resquicios, la calidad del confesor importa de una manera que la historiografía moderna a veces subestima. Isabel lo sabe mejor que nadie. Su confesor anterior, Hernando de Talavera, ha sido nombrado arzobispo de Granada. Es un hombre extraordinario a quien la reina admira profundamente. Necesita a alguien de esa talla para reemplazarlo, alguien en quien pueda confiar de verdad, alguien que no le diga lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Es el cardenal Mendoza, el protector de Cisneros en Sigüenza, quien le habla de él. Le habla de un fraile franciscano que pasó 6 años en prisión antes que renunciar a un principio legal, que rechazó una carrera eclesiástica brillante para vivir en la pobreza voluntaria, que tiene fama de no mentir jamás y de no doblegarse ante nadie, tenga el rango que tenga. Le traen a Francisco Jiménez de Cisneros. El encuentro entre los dos es, según los cronistas de la época, desconcertante para la reina. Está acostumbrada a cortesanos que la adulan con una profesionalidad impecable, a eclesiásticos que calibran cada palabra para no ofenderla y a consejeros que envuelven sus opiniones en capas de deferencia antes de atreverse a pronunciarlas. Cisneros no hace nada de eso. Habla con la misma directitud con la que hablaría a un hermano de orden en el refectorio de un convento. No hay reverencia teatral, no hay rodeos, no hay cálculo. Isabel, que lleva más de 20 años rodeada de gente que le dice lo que cree que quiere escuchar, lo nombra su confesor en el acto. Durante 3 años, Cisneros tiene acceso directo y regular a la reina de Castilla. La influencia que ejerce sobre ella es difícil de medir con precisión, porque se ejerce en el espacio más privado de la vida de una monarca, el de la conciencia.
Los cronistas mencionan que presiona a Isabel en cuestiones de reforma eclesiástica, que la empuja a ser más exigente con los obispos que no cumplen sus deberes pastorales, que la confronta cuando cree que alguna decisión real no se ajusta a la moral cristiana tal como él la entiende. Lo hace sin diplomacia innecesaria, lo hace sin el barniz de adulación que todos los demás aplican antes de decirle nada que pueda molestarla. Cuando cree que la reina se equivoca, se lo dice. Cuando cree que una decisión es injusta, se lo dice. Cuando considera que hay algo que debería hacerse y no se está haciendo, se lo dice. Isabel, que tiene un instinto político excepcional y que sabe mejor que nadie distinguir a los que le son útiles de los que simplemente le son agradables, entiende el valor de lo que tiene. Un consejero que no le dice lo que quiere escuchar es algo más raro que el oro y más valioso que el acero. No lo hace desde la ambición, lo hace desde la convicción, y eso, en el entorno venenoso de la corte castellana del siglo XV, es algo que nadie ha visto antes. En 1495 muere el cardenal Mendoza. El arzobispado de Toledo, el cargo eclesiástico más importante de España y uno de los más importantes del mundo católico, queda vacante. Hay que dimensionar lo que significa ese cargo para entender lo que viene después. El arzobispo de Toledo es el primado de España, la máxima autoridad eclesiástica del país. Su renta anual es de 80.000 ducados de oro, una cantidad que supera el presupuesto de estados soberanos como Navarra o varios principados alemanes, y que convierte a su titular en uno de los hombres más ricos de Europa occidental. Solo el rey de Castilla y algunos grandes señores del ducado de Alba y de la Casa de Mendoza manejan patrimonios comparables. El arzobispado tiene jurisdicción sobre la diócesis más extensa de la península. Su titular tiene peso político directo en los consejos del reino y en las relaciones con Roma. Quien se siente en ese sillón es, automáticamente, la primera persona de la jerarquía eclesiástica del país. Todos los grandes nobles de Castilla tienen un candidato. Todos los cardenales con intereses en España tienen una opinión. Todos los obispos con ambición miran hacia Toledo con una mezcla de esperanza y de cálculo. Isabel decide que el nuevo arzobispo de Toledo va a ser su confesor franciscano. Cisneros se niega. No es una negativa protocolar, no es el gesto decoroso del que en realidad desea el cargo, pero espera que se lo pidan con más insistencia. Es una negativa real, documentada por múltiples fuentes y sostenida durante meses. Cisneros escribe a Roma pidiendo que no se le nombre. Alega que no está preparado, que no tiene la experiencia administrativa que requiere un cargo de esa magnitud, que hay candidatos mejores, que él es un fraile franciscano que ha elegido la pobreza y que el arzobispado de Toledo es lo contrario de la pobreza. Isabel insiste. Cisneros se mantiene. Isabel sube la presión. Cisneros resiste. La situación llega a un punto que requiere la intervención directa de Roma. El Papa Alejandro VI, que en esa época está bastante más ocupado en los asuntos de sus hijos ilegítimos, los Borgia, que en los nombramientos eclesiásticos de Castilla, emite una orden directa. Cisneros acepta el arzobispado o se enfrenta a la excomunión. Acepta. Lo que ocurre después es uno de los episodios más insólitos de la historia eclesiástica española. Cisneros se convierte en arzobispo de Toledo, el cargo más opulento de España, y no cambia absolutamente nada de su forma de vivir. Sigue vistiendo el hábito pardo de los franciscanos debajo de los ropajes arzobispales que el protocolo le exige ponerse en las ceremonias oficiales. Sigue durmiendo en una cama dura o en el suelo cuando puede. Sigue comiendo con una frugalidad que escandaliza a los eclesiásticos que lo rodean. Los 80.000 ducados anuales de renta no van a ningún palacio personal, ni a ninguna red de clientes familiares, ni a ninguna colección de arte. Van a reformar conventos, a fundar hospitales, a pagar a estudiosos, a comprar manuscritos antiguos y a financiar proyectos que él considera útiles para la Iglesia y para el conocimiento. Los nobles y eclesiásticos de la corte, que están acostumbrados a que el cargo de arzobispo de Toledo conlleve un estilo de vida acorde con sus rentas, intentan convencerle de que al menos vista de una manera más digna de su posición cuando recibe a embajadores extranjeros, que la austeridad es muy edificante en el convento,
pero que un arzobispo de Toledo tiene una imagen que mantener ante el mundo, que un príncipe de la Iglesia no puede parecer un mendigo. Cisneros los escucha con paciencia y sigue haciendo exactamente lo que hacía antes. Lo primero que hace con su nueva posición no es construir ni acumular. Lo primero que hace es mirar a la Iglesia española con los ojos de alguien que lleva más de una década viéndola desde fuera, desde la pobreza voluntaria de un convento franciscano, y lo que ve no le gusta nada. El estado del clero español a finales del siglo XV es un desastre. No un desastre excepcional, no una crisis aguda que haya estallado de repente. Es un desastre normalizado, que lleva tanto tiempo siendo la norma que la mayoría de la gente, incluidos muchos dentro de la propia Iglesia, ya no lo percibe como un problema. Los curas de pueblo apenas saben latín. Muchos no pueden celebrar la misa correctamente porque no entienden las palabras que pronuncian. Los monasterios se han convertido en feudos de familias nobles, donde las reglas de las órdenes religiosas son letra muerta desde hace generaciones. Los frailes franciscanos, la orden que predica la pobreza absoluta como virtud central de su espiritualidad, viven en muchos casos con una comodidad que resulta imposible de reconciliar con el espíritu de su fundador. Los obispos tienen hijos, amantes y concubinas con una naturalidad que escandalizaría a San Agustín. Las sedes episcopales se compran, se venden y se heredan como si fueran tierras de labranza. Cisneros no se limita a lamentarse, actúa, empieza por su propia orden, los franciscanos. Exige el retorno a la observancia estricta, pobreza real, no retórica, clausura efectiva, estudio serio de las escrituras y de la teología. Los franciscanos conventuales, la rama laxa de la orden que lleva décadas viviendo cómodamente, con una interpretación generosa de su regla, resisten con todas sus fuerzas. Algunos se rebelan abiertamente, otros elevan quejas formales a Roma, acusando a Cisneros de extralimitarse en sus atribuciones. Hay momentos en que el conflicto interno de la orden amenaza con convertirse en un escándalo público que salpique a la propia corona. Cisneros no cede un milímetro. Recorre personalmente los conventos de la provincia de Castilla inspeccionando el cumplimiento de las reformas. Enfrenta las resistencias cara a cara. No envía delegados. No escribe cartas. Va él. Se planta delante de los frailes que incumplen la regla y les da dos opciones: reformarse o marcharse. Retira cargos. Cierra conventos que considera irrecuperables. Expulsa a los que se niegan a adaptarse. Los cronistas de la época recogen una cifra que es difícil de verificar, pero que da la medida del impacto. Varios cientos de frailes abandonan la orden antes que someterse a las reformas de Cisneros. Algunos cruzan la frontera a Portugal. Otros se pasan al clero secular, donde las exigencias son menores. Otros simplemente desaparecen. El propio Papa Alejandro VI recibe quejas. Escriben desde Roma pidiéndole que frene al arzobispo de Toledo, que está vaciando conventos enteros. El Papa lee las cartas, las archiva, no frena nada. Cisneros tiene razón legal y moral, y Roma lo sabe aunque no le resulte cómodo reconocerlo. Cuando termina con los franciscanos, extiende la reforma al clero secular de su diócesis. Obliga a los sacerdotes a someterse a exámenes de competencia en teología y en latín. Los que no superan el nivel mínimo exigido tienen que estudiar hasta alcanzarlo o perder su puesto. Los que viven en concubinato reciben la orden de regularizar su situación o abandonar el sacerdocio. Establece sínodos diocesanos regulares donde se evalúa el estado de las parroquias, la calidad de la predicación y el cumplimiento de las obligaciones pastorales. Lo que Cisneros hace en la España de finales del siglo XV es, en esencia, lo que el Concilio de Trento va a intentar hacer en toda la Iglesia católica 40 años más tarde, como respuesta desesperada a la Reforma protestante, solo que Cisneros lo hace antes, lo hace sin que haya todavía una amenaza reformista visible en el horizonte, lo hace porque considera que el estado de la Iglesia es inaceptable en sí mismo, independientemente de que alguien desde fuera lo denuncie o no. Los historiadores han señalado una correlación que es difícil de ignorar. España es el único gran país europeo que permanece fundamentalmente fiel al catolicismo durante la crisis del siglo XVI.
Francia se divide en dos durante las guerras de religión. Inglaterra se separa de Roma, Alemania se parte por la mitad, los Países Bajos se desgarran, España no. Las razones son múltiples y complejas, pero una de ellas, posiblemente la más importante, es que Cisneros hizo en España, 25 años antes de que Lutero, clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, buena parte de lo que Lutero exigía que se hiciera. Hay un capítulo en la historia de Cisneros que es imposible contar sin incomodidad, porque la incomodidad es parte de los hechos. Es 1499. Han pasado 7 años desde la caída de Granada, el último bastión musulmán de la península ibérica. La ciudad tiene un nuevo arzobispo, Hernando de Talavera, el antiguo confesor de la reina. Talavera es un hombre de una sensibilidad que resulta excepcional en su época. Cree genuinamente que la conversión de los musulmanes granadinos tiene que ser un proceso gradual, respetuoso y basado en la persuasión, en el ejemplo personal y en la paciencia. Aprende árabe para poder comunicarse directamente con los que quiere convertir. Ordena que la misa se celebre en árabe para que los conversos recientes puedan entenderla. Prohíbe las conversiones forzosas de forma explícita. Establece escuelas donde se enseña el catecismo con métodos pedagógicos, no coercitivos. Su método está funcionando. Despacio, pero funcionando. Hay conversiones genuinas. Hay familias que abrazan el cristianismo por convicción. El proceso es lento, pero Talavera cree que es el único que puede producir resultados duraderos. Cisneros llega a Granada en el otoño de 1499. No viene a reemplazar a Talavera. Viene, en teoría, a apoyarle en su tarea evangelizadora. Lo que hace en la práctica es otra cosa. Cisneros considera que el método de Talavera es demasiado lento, que la situación en Granada requiere una solución más rápida y más contundente, que la presencia de una comunidad musulmana grande y organizada en el corazón de la España recién unificada es un problema que no puede esperar generaciones a resolverse. Empieza a convocar a los alfaquíes, los líderes religiosos musulmanes de Granada, y a presionarles directamente para que se conviertan, primero con argumentos teológicos, después con incentivos materiales, ropa, dinero y promesas de protección, después con una presión que ya no es puramente retórica. El 1 de diciembre de 1499, en el barrio del Albaicín de Granada, estalla una revuelta. Las causas inmediatas son documentadas y concretas. Cisneros ha hecho detener a varios alfaquíes prominentes que se han negado a convertirse. Un grupo de granadinos musulmanes rodea la casa donde se encuentran retenidos y exige su liberación. La tensión escala. Un alguacil de Cisneros muere durante una confrontación. Lo que empieza como una protesta localizada se convierte en un levantamiento que dura varios días y que pone en peligro la seguridad de la propia ciudad. La revuelta del Albaicín le da a Cisneros exactamente el argumento que necesitaba para llevar su política hasta el final. Argumenta ante los reyes católicos que los granadinos que han participado en el levantamiento han roto los términos de la capitulación de 1492, que garantizaba a la población musulmana de Granada el derecho a practicar su fe, que al rebelarse han perdido la protección de esos acuerdos, que la solución es la conversión general. Los reyes católicos, que tienen sus propias razones políticas y religiosas para ver con buenos ojos una solución definitiva a la cuestión musulmana de Granada, autorizan a Cisneros a seguir adelante. Lo que sigue es uno de los episodios más documentados y más debatidos de la historia de España. Cisneros organiza bautizos colectivos masivos que por sus dimensiones y por las circunstancias en que se producen resultan imposibles de calificar como voluntarios en ningún sentido significativo de la palabra. En un solo día, según las fuentes de la época, se bautizan 3.000 personas en el Albaicín. Algunos cronistas dan cifras más altas. Las ceremonias son tan apresuradas que en muchos casos se bautizan grupos enteros de una vez, rociándoles con agua bendita desde lo alto. Ordena quemar los libros. Miles de manuscritos árabes, en su mayoría textos coránicos y de literatura religiosa islámica, arden en hogueras públicas en las plazas de Granada. Cisneros ordena que se salven los textos de medicina, de filosofía y de ciencias naturales
que considera patrimonio del conocimiento humano con independencia de su origen. Todo lo demás, los textos religiosos, los comentarios jurídicos islámicos, la poesía devocional y las copias del Corán, desaparece. ¿Cuántos manuscritos se destruyeron exactamente? Los historiadores no han podido determinarlo con precisión. Las estimaciones más conservadoras hablan de varios miles. Otras fuentes sugieren cifras mucho mayores. Las revueltas se extienden a las Alpujarras en enero de 1500. Son más graves, más prolongadas y más violentas que la del Albaicín. Requieren una intervención militar en toda regla que cuesta sangre y dinero y que dura meses. Cuando finalmente se sofocan, la situación legal de los musulmanes de Granada ha cambiado de forma irreversible. En 1502, una pragmática real obliga a todos los mudéjares de la corona de Castilla a elegir entre el bautismo y el exilio. La inmensa mayoría se bautiza, nacen los moriscos, cristianos nuevos cuya conversión nadie, ni ellos ni sus vecinos, considera genuina. Una comunidad atrapada entre dos mundos que va a ser fuente de conflicto y de sufrimiento durante más de un siglo, hasta su expulsión definitiva de España entre 1609 y 1614. Cisneros creía que la unidad religiosa de España era un bien superior que justificaba los costes. Creía sinceramente que la convivencia de tres religiones en un mismo territorio era una fuente permanente de inestabilidad política y social. Creía que la conversión, aunque forzada en su inicio, podía arraigar en las generaciones siguientes, que los hijos de los convertidos crecerían como cristianos, que los nietos ya no recordarían otra fe. Se equivocó en esa previsión. Los moriscos mantuvieron su fe y sus costumbres de forma clandestina durante más de un siglo, en un acto de resistencia cultural silenciosa que desafió todos los esfuerzos de asimilación. Rezaban en árabe a escondidas. Mantenían sus rituales de higiene y de alimentación en secreto. Transmitían su fe a sus hijos en susurros, de generación en generación, hasta que la corona española decidió en 1609 que la asimilación era imposible y los expulsó definitivamente. Los historiadores debaten todavía si la estrategia de Talavera, lenta y respetuosa, habría producido mejores resultados a largo plazo, o si la integración real de la minoría musulmana habría sido imposible en cualquier caso, dado el clima religioso de la Europa del siglo XVI. Es una pregunta que no tiene respuesta definitiva y que probablemente nunca la tenga. Lo que nadie discute son los hechos tal como ocurrieron. Cisneros fue el principal responsable de que la política de conversiones forzosas se pusiera en marcha en Granada, y esa política tuvo consecuencias que se extendieron durante más de un siglo y que afectaron a cientos de miles de personas. Hay un proyecto en la vida de Cisneros que revela más sobre su carácter profundo que cualquier acto político o religioso. En 1499, el mismo año en que llega a Granada, firma las escrituras de fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. No es la primera universidad española. Salamanca lleva más de 2 siglos funcionando. Valladolid tiene la suya, pero Alcalá es algo diferente. Cisneros la diseña desde cero, con una visión clara y en ese momento genuinamente revolucionaria, que la teología y el humanismo no son enemigos, sino aliados naturales, que los textos sagrados tienen que estudiarse en sus lenguas originales, con el mismo rigor filológico que los humanistas italianos aplican a los clásicos grecolatinos, que un teólogo que no sabe hebreo, griego y latín es como un médico que no sabe anatomía. Financia la construcción de los edificios con dinero del arzobispado. Recluta a los mejores académicos que encuentra en España y en el resto de Europa. Crea cátedras de hebreo, de griego, de árabe, de retórica y de medicina. Diseña un plan de estudios que combina la formación teológica tradicional con las nuevas corrientes humanísticas. Hace de Alcalá un centro de atracción intelectual en un momento en que España corre el riesgo de quedarse al margen del renacimiento cultural que está transformando Italia, Francia y los Países Bajos. La universidad abre sus puertas a los estudiantes en 1508. En pocos años se convierte en uno de los centros académicos más importantes de Europa. Lo que hoy llamamos Universidad Complutense de Madrid, la mayor universidad de España,
es la heredera directa de lo que Cisneros construyó en Alcalá hace más de 500 años. Pero el proyecto intelectual que más tiempo, más esfuerzo y más dinero le absorbe durante los últimos 20 años de su vida es otro, más ambicioso, más difícil técnicamente, más lento en su ejecución. En algún momento de los primeros años del siglo XVI, Cisneros encarga la realización de lo que se va a llamar la Biblia Políglota Complutense. La idea es aparentemente simple. La ejecución es enormemente compleja. Reunir en un mismo libro impreso, en columnas paralelas, el texto completo de la Biblia en todas las lenguas en que existe, el latín de la Vulgata de San Jerónimo, el griego de la Septuaginta, el hebreo original del Antiguo Testamento y el arameo del Targum de Onkelos, con sus respectivas traducciones interlineales, para que el lector pueda comparar versión por versión, lengua por lengua, palabra por palabra, y sacar sus propias conclusiones sobre el significado exacto del texto sagrado. Para hacer eso, necesita manuscritos, los mejores disponibles, los más antiguos, los más fiables. Los busca por toda Europa, los compra a precio de oro. Los toma prestados de bibliotecas eclesiásticas, de colecciones privadas y de monasterios que llevan siglos guardándolos. El Vaticano le presta algunos de sus manuscritos más valiosos, un gesto que dice mucho sobre el respeto que la figura de Cisneros inspira incluso en Roma. Reúne un equipo de filólogos de primer nivel: Antonio de Nebrija, el gramático más importante de la España de su tiempo; Alfonso de Zamora, hebraísta converso de una erudición excepcional; Pablo Coronel, otro converso especialista en textos hebreos; y Demetrio Ducas, un cretense que es uno de los mejores helenistas de Europa. Un equipo que trabaja durante más de una década cotejando manuscritos, resolviendo discrepancias textuales, estableciendo variantes y tomando decisiones editoriales que van a definir el estudio del texto bíblico durante siglos. La impresión se termina en julio de 1517, 6 volúmenes, más de 1500 páginas, el texto bíblico más riguroso, más completo y más cuidadosamente editado que existe en ese momento en el mundo. Una obra que Erasmo de Róterdam, posiblemente el mayor intelectual de la época, va a reconocer como un logro monumental del saber humano, aunque su propia edición del Nuevo Testamento griego se publique antes y se distribuya más ampliamente. Cisneros muere 4 meses después de terminada la impresión, sin haber visto un solo ejemplar distribuido. El Vaticano no concede la autorización formal de distribución hasta 1520. Los primeros ejemplares no llegan al público hasta 1522, 5 años después de la muerte del hombre que los había concebido, financiado y supervisado durante más de una década. Se repite con frecuencia una imagen de los últimos meses de Cisneros. El anciano de 81 años, con la salud ya muy deteriorada, recibiendo la noticia de que la impresión ha concluido por fin, diciendo que da gracias a Dios por haber podido ver esta obra terminada, muriendo meses después sin que nadie fuera de Alcalá haya podido leerla. Es la imagen de un hombre que no hacía las cosas para verlas reconocidas, las hacía porque creía que tenían que hacerse. En 1507, Cisneros acumula una combinación de títulos que no ha tenido ningún hombre en España antes que él. El Papa Julio II le nombra cardenal. Es un reconocimiento a su reforma de la Iglesia española, que llega tarde, pero llega. El Capelo Rojo convierte a Cisneros en uno de los príncipes de la Iglesia, con derecho a voto en los cónclaves papales, con rango diplomático internacional y con una posición en el protocolo eclesiástico que ningún clérigo español ha tenido en generaciones. Ese mismo año, Fernando el Católico, que gobierna Castilla en solitario desde la muerte de Isabel 3 años antes, le nombra Inquisidor General de Castilla. La Inquisición española lleva activa desde 1478. No la ha inventado Cisneros. La han creado los reyes católicos con autorización papal, como instrumento de control religioso y político. Su primer gran inquisidor fue Tomás de Torquemada, un dominico cuyo nombre se ha convertido en sinónimo universal de crueldad institucionalizada. Cisneros hereda una maquinaria ya establecida, con sus tribunales distribuidos por todo el reino,
sus procedimientos codificados y su burocracia funcionando con la eficiencia que le caracteriza. Lo que Cisneros hace como inquisidor general es difícil de evaluar con precisión porque las fuentes son abundantes pero parciales, y el tema ha sido objeto de manipulación ideológica en todas direcciones durante 500 años. Hay un episodio que lo resume mejor que cualquier estadística. Un inquisidor local de Córdoba ha estado celebrando autos de fe con una frecuencia y una brutalidad que han levantado protestas incluso entre los propios eclesiásticos de la zona. Cisneros lo destituye, no por misericordia, por ineficiencia. Una institución que pierde credibilidad por su propia arbitrariedad deja de ser útil para los fines que persigue. Eso es lo que Cisneros no tolera. No la dureza en sí misma, sino la dureza sin criterio. El número de ejecuciones durante su mandato fue significativamente menor que durante el de Torquemada. Introdujo garantías procedimentales que antes no existían. Limitó los excesos de los inquisidores locales que actuaban por su cuenta. Nada de eso convierte a la institución en inocente, pero sí la hace diferente de la caricatura que la leyenda ha construido sobre ella. Cisneros creía genuinamente que la herejía era una amenaza real y que la Inquisición era el instrumento legítimo para combatirla. Era un hombre del siglo XV que actuaba con la lógica del siglo XV. Juzgarlo con los criterios del siglo XXI es históricamente estéril. Es mayo de 1509. El cardenal Cisneros tiene 73 años. Ha pasado la última década reformando la Iglesia española, gobernando la diócesis más rica del país, supervisando la construcción de una universidad, dirigiendo la Inquisición y financiando la empresa editorial más ambiciosa de su tiempo. Una agenda que habría agotado a un equipo de hombres jóvenes con buena salud. Decide que ha llegado el momento de conquistar África. No es un capricho de viejo. Hay razones estratégicas concretas y documentadas detrás de la decisión. Los corsarios berberiscos que operan desde la costa del norte de África llevan décadas hostigando las costas españolas. Atacan barcos mercantes en el Mediterráneo occidental. Hacen incursiones en pueblos costeros de Andalucía, Valencia y Baleares para capturar esclavos que después venden en los mercados de Argel, Túnez y Trípoli. Los moriscos recién convertidos de Granada mantienen contactos con esos corsarios que las autoridades españolas consideran una amenaza para la seguridad interior. Orán, en la costa de la actual Argelia, es uno de los principales refugios y centros de operaciones de esa piratería organizada. Fernando el Católico lleva tiempo contemplando la idea de una intervención militar contra Orán, pero tiene otros frentes abiertos, otros compromisos diplomáticos y un temperamento que le inclina más a la negociación y a la maniobra política que a la expedición militar directa. Cisneros no solo apoya la idea de la expedición, la financia. De su propio bolsillo, con las rentas del arzobispado de Toledo, cubre una parte sustancial del coste de la campaña. Recluta tropas, organiza la logística y negocia con los proveedores de barcos, y anuncia que va a ir personalmente. Fernando intenta disuadirle. Le dice, con los argumentos más razonables del mundo, que un cardenal arzobispo de 73 años no tiene nada que hacer en una campaña militar en la costa africana, que hay generales jóvenes y experimentados perfectamente capaces de dirigir la operación, que la presencia de Cisneros en el campo de batalla es un riesgo innecesario para su salud y, si algo sale mal, un desastre político. Cisneros va igualmente, a los 73 años, con un hábito franciscano debajo de la armadura ceremonial, con un crucifijo en la mano y una flota de guerra a sus espaldas. Los preparativos de la expedición ocupan meses. Cisneros se encarga personalmente de los detalles logísticos con la misma meticulosidad que aplica a la administración de su diócesis. Negocia con los armadores de Cartagena, supervisa el aprovisionamiento de las naves, se asegura de que las tropas tengan lo necesario, paga de su propio bolsillo lo que las arcas reales no cubren. La cifra exacta que pone de su dinero varía según las fuentes, pero todas coinciden en que es una cantidad enorme, suficiente para financiar una guerra pequeña, porque eso es exactamente lo que está financiando. El mando militar de la operación recae en el conde Pedro Navarro,
un soldado profesional con experiencia en guerras italianas, un hombre curtido en asedios y batallas campales, que sabe lo que hace con un ejército y con unos soldados. Cisneros no pretende dirigir las operaciones tácticas, no es tonto. Sabe que un cardenal de 73 años no tiene nada que enseñarle a un general experimentado sobre cómo tomar una ciudad amurallada. Pero quiere estar ahí, quiere que las tropas le vean, quiere que cuando el estandarte de Castilla se plante sobre las murallas de Orán, él esté lo bastante cerca como para verlo con sus propios ojos. La flota parte de Cartagena en los primeros días de mayo de 1509. Son más de 10.000 hombres embarcados en docenas de naves. Una fuerza considerable para la época, reunida con una rapidez que habla de la capacidad organizativa de un hombre que ha gestionado la mayor diócesis de España durante 20 años. El tiempo en el mar es bueno. La travesía es más rápida de lo esperado. Cisneros viaja en una de las naves. En el mar reza, no come más que lo mínimo, no duerme más que unas horas. Está en cubierta cuando puede, observando las operaciones con la atención metódica que aplica a todo lo que hace. El 17 de mayo, las tropas españolas bajo el mando militar del conde Pedro Navarro atacan Orán. El ataque es simultáneo por varios puntos de la muralla. La resistencia de la guarnición es seria pero breve. La ciudad cae en cuestión de horas. El asalto es violento, como todos los asaltos de esa época. Hay saqueo, hay muertos civiles. Los cronistas españoles celebran la victoria como una hazaña de la fe. Los relatos árabes la recuerdan como un día de horror. Cisneros entra en Orán cuando la batalla ha terminado. No busca botín, no busca gloria militar. Organiza las primeras medidas de gobierno con la misma eficiencia burocrática con la que administra su diócesis. Nombra autoridades civiles y eclesiásticas. Ordena la consagración de las mezquitas como iglesias. Establece las condiciones bajo las que va a vivir la población que ha decidido quedarse. La carta que escribe al Cabildo de la Catedral de Toledo, describiendo la conquista, es un documento extraordinario por su sobriedad. Narra los hechos con una precisión administrativa que contrasta completamente con el dramatismo de lo ocurrido: número de bajas propias, número de enemigos, estado de las defensas tomadas, disposición de la guarnición de ocupación, primeras medidas de gobierno. Como si cruzar el Mediterráneo y tomar una ciudad africana a los 73 años fuera un trámite más en su agenda semanal. El Cabildo de Toledo manda imprimir la carta para distribuirla entre la población. Alguien lleva un ejemplar a Roma. Ese mismo año de 1509, la carta aparece traducida al latín en la capital de la Iglesia. El hombre que tomó Orán es famoso en toda Europa. No es el tipo de fama que él ha buscado, pero es la que tiene. Vuelve a España con la satisfacción de quien ha completado lo que se había propuesto, pero no con el reconocimiento que cabría esperar. Fernando el Católico, que había apoyado la expedición con más cautela que entusiasmo, recibe la noticia de la victoria con una frialdad que desconcierta a los observadores de la corte. Hay quien dice que Fernando se siente eclipsado por un cardenal que acaba de hacer lo que él no se atrevió a hacer por sí mismo. Hay quien dice que simplemente está preocupado por el coste político de una conquista que hay que mantener y defender en un territorio hostil. Lo que es indudable es que Cisneros no recibe el reconocimiento público que la magnitud de la hazaña merece. No le importa. Vuelve a sus libros, a sus reformas y a la supervisión de la políglota, como si cruzar el Mediterráneo y tomar una ciudad africana a los 73 años fuera un trámite más que tachar de la lista. Para entender la primera regencia de Cisneros, hay que entender la situación dinástica más enredada de la Europa del siglo XVI. Isabel la Católica muere en 1504. La corona de Castilla pasa a su hija Juana, casada con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano. Felipe es guapo, ambicioso, manipulador y profundamente ajeno a Castilla. Juana es una mujer cuya salud mental ha sido tema de debate entre historiadores durante 500 años. Sus contemporáneos la llaman la loca. Los historiadores modernos se preguntan si realmente estaba enferma o si fue víctima de una conspiración familiar que la incapacitó progresivamente para quedarse con su poder. En septiembre de 1506,
Felipe el Hermoso muere de repente en Burgos. Tiene 28 años. La causa oficial es una fiebre. Los rumores apuntan a otras posibilidades. Nada se ha demostrado. La muerte de Felipe deja a Castilla en un vacío de poder peligroso. Juana es formalmente la reina legítima, pero su estado emocional tras la muerte de su marido hace imposible que ejerza el gobierno. Los cronistas describen escenas que se han convertido en iconos del imaginario español. Juana viajando con el ataúd de Felipe por los caminos de Castilla, abriéndolo para ver el cadáver, negándose a separarse de él. Fernando el Católico, padre de Juana, está en Italia gestionando sus posesiones en Nápoles. Los grandes nobles castellanos ven una oportunidad que llevan años esperando. Un trono vacío es un trono que se puede rodear de influencias. Cisneros asume el gobierno, no espera a que alguien se lo pida formalmente, no convoca reuniones para discutir opciones, ve el vacío, calcula que es el único con la autoridad, la reputación y la determinación necesarias para llenarlo, y actúa. Su cargo de arzobispo de Toledo y primado de España le da la base jurídica. Su temperamento le da lo demás. Durante los meses siguientes, gobierna Castilla con la misma mezcla de rigor y pragmatismo que aplica a todo. Mantiene a Juana con la dignidad formal de reina, sin permitirle tomar decisiones que considera perjudiciales para el reino. Contiene las ambiciones de los grandes de Castilla, que intentan aprovechar el caos para recuperar las prerrogativas feudales que los reyes católicos les habían recortado durante décadas. Negocia el regreso de Fernando desde Italia con una habilidad diplomática que sorprende a quienes lo consideraban solo un clérigo reformista sin instinto político. Hay un episodio durante la primera regencia que ilustra mejor que ningún otro el carácter de Cisneros en el poder. Los nobles castellanos, que están acostumbrados a resolver las disputas sucesorias mediante alianzas, sobornos y amenazas de fuerza, intentan negociar con él como si fuera uno más de la corte. Le ofrecen alianzas, le proponen repartos de influencia, le sugieren que sus intereses y los suyos podrían coincidir si todos hacen las concesiones adecuadas. Cisneros no negocia, no porque no sepa cómo funciona la negociación política, lo sabe perfectamente. No negocia porque no tiene nada que negociar, no quiere nada para sí mismo, no tiene familia que colocar, no tiene ambición personal que satisfacer, no tiene intereses patrimoniales que proteger. Es un fraile franciscano de 70 años que duerme en una cama dura, come lo mínimo y no posee nada más que su hábito y sus libros. ¿Con qué se soborna a un hombre así? ¿Con qué se le amenaza? ¿Qué se le puede quitar que le importe perder? Los nobles, por primera vez en décadas, se encuentran frente a un poder que no pueden comprar, no pueden intimidar y no pueden rodear. Un hombre que no quiere nada para sí mismo es el adversario más difícil de manejar que existe en política. No tiene flancos por los que atacarlo, no tiene puntos débiles en los que presionar, no tiene ambiciones que explotar ni miedos que aprovechar. Es una experiencia nueva para la nobleza castellana, no les gusta nada. Fernando vuelve a Castilla en el verano de 1507 y retoma las riendas del gobierno. La primera regencia de Cisneros ha durado menos de un año. Ha sido suficiente para evitar una guerra civil, para contener a la nobleza y para demostrar que un fraile sin ejército propio puede gobernar un reino entero con nada más que autoridad moral y voluntad de hierro. Pasan 9 años. Cisneros tiene ahora 80 años. Ha sobrevivido a 4 reyes, a 4 papas, a 2 décadas de reformas eclesiásticas que le han granjeado tantos enemigos como admiradores, a una guerra en África, a las intrigas de la corte castellana y a las conspiraciones de una nobleza que nunca le ha perdonado ser un fraile, que les dice lo que no quieren escuchar. El 23 de enero de 1516, Fernando el Católico muere en Madrigalejo, un pueblo de Extremadura, mientras viaja hacia Andalucía. Tiene 63 años. Muere sin haber organizado la transición de poder con la claridad que la situación habría requerido. La corona pasa a su nieto Carlos de Habsburgo, que tiene 16 años, que ha nacido y crecido en Gante, que habla francés, flamenco y algo de latín, pero no sabe una palabra de castellano, que no ha pisado España en su vida y que no tiene la menor idea de cómo funciona la corte ni la administración del reino más complejo de Europa.
Carlos está en Flandes. El viaje hasta España va a llevar meses. Mientras tanto, alguien tiene que gobernar Castilla. Alguien tiene que mantener la cohesión de un reino que lleva semanas sin cabeza visible, con una nobleza que ya empieza a moverse, con unas ciudades que esperan señales de quién tiene el poder, con una hacienda que necesita decisiones inmediatas y con una administración que no puede funcionar en el vacío. El testamento de Fernando señala a Cisneros como regente. Carlos, desde Flandes, confirma el nombramiento. No tiene otra opción práctica. No conoce a nadie en Castilla en quien confíe más. Sus consejeros flamencos le advierten que ese viejo arzobispo es demasiado independiente, demasiado difícil de controlar. Carlos los escucha. Por el momento, confirma el nombramiento de todas formas. Ya habrá tiempo de sustituirle cuando llegue a España. Hay candidatos más jóvenes, hay candidatos con más relaciones en la corte flamenca de Carlos. Hay candidatos con más energía física y con menos enemigos acumulados. Pero Fernando sabía lo que hacía cuando escribió ese testamento. Cisneros es el único hombre en quien el difunto rey confía lo suficiente como para dejarle la llave del reino más importante del mundo. La segunda regencia es mucho más difícil que la primera. La nobleza castellana ha estado esperando este momento durante 20 años. La muerte de Fernando y la lejanía de un rey adolescente que no habla español son la oportunidad perfecta para recuperar todo el poder que los reyes católicos les quitaron. Los grandes señores se mueven. El condestable de Castilla, el almirante de Castilla, el duque del infantado, los condes y marqueses que controlan extensiones enormes de territorio. Todos ellos ven en este interregno la posibilidad de volver a ser lo que fueron antes de que Isabel y Fernando los pusieran bajo control. Cisneros los conoce a todos, conoce sus ambiciones, conoce sus deudas, conoce sus alianzas y sus enemistades, conoce los mecanismos que han usado durante generaciones para ampliar su poder a costa de la corona y a costa de las ciudades. Ha visto operar a la nobleza castellana durante 40 años desde posiciones de observación privilegiadas, como confesor de la reina, como arzobispo de Toledo y como regente. No se deja impresionar. En una de las escenas más célebres de la historia española del siglo XVI, un grupo de grandes nobles acude a ver al anciano regente para cuestionar su autoridad. Le preguntan, con la arrogancia calculada de quien sabe que tiene la fuerza suficiente para respaldar sus palabras con acero, en virtud de qué poderes gobierna el reino. ¿Qué título tiene? ¿Qué derecho? ¿Qué legitimidad para dar órdenes que ellos, descendientes de linajes que llevan siglos gobernando sus tierras, deban obedecer? Cisneros los mira, les señala por la ventana del palacio. En el patio, una batería de cañones de artillería espera con las bocas apuntando al cielo. Esos son mis poderes, dice. Los nobles se van. No dicen nada más. No hay réplica posible a ese argumento. La anécdota puede ser apócrifa en sus detalles exactos. Los historiadores discuten si ocurrió literalmente así o si es una versión dramatizada de un episodio real. Pero el espíritu es exacto. Cisneros entiende con una claridad que muchos intelectuales y clérigos de su época no comparten, que el poder político requiere en última instancia la voluntad de ejercerlo sin vacilar, y que esa voluntad no se sustituye con argumentos jurídicos, ni con precedentes históricos, ni con apelaciones a la legitimidad divina. Se sustituye con artillería. Lo ha entendido desde que pasó 6 años en la prisión de Santorcaz sin ceder ante el arzobispo más poderoso de España. Lo ha aplicado consistentemente durante 40 años. No va a dejar de aplicarlo a los 80. Durante la segunda regencia, Cisneros hace lo que ningún otro regente habría intentado. Crea una milicia popular, la llamada gente de ordenanza, como contrapeso al poder militar de los grandes nobles. La idea es darle a la corona un instrumento militar propio, independiente de las mesnadas señoriales, que pueda servir como disuasión contra cualquier tentación de los nobles de resolver el conflicto político por la fuerza. Los nobles protestan, se quejan ante Carlos, escriben cartas acusando al regente de querer crear un ejército personal.
Cisneros suprime varias revueltas en distintos puntos del territorio, en Málaga, en Nájera, en otros lugares donde los nobles intentan aprovechar la transición para ampliar sus dominios o para imponer sus condiciones al nuevo rey antes de que llegue. Escribe a Carlos regularmente. Las cartas son modelos de claridad administrativa, informes detallados del estado del reino, de las finanzas, de las amenazas y de las oportunidades, redactados con una franqueza y una precisión que el joven rey probablemente no esperaba de un anciano de 80 años al que no conoce de nada. Carlos, por su parte, le escribe al cardenal. Las cartas son formalmente corteses, pero en el fondo reflejan la desconfianza de un joven de 16 años rodeado de consejeros flamencos que le susurran que ese viejo español que gobierna Castilla en su nombre tiene demasiado poder, demasiada independencia y demasiadas ideas propias, que habría que reemplazarlo por alguien más dócil, alguien más controlable, alguien que entienda que el rey es el rey aunque tenga 16 años y esté a 2000 kilómetros de distancia. Los consejeros flamencos de Carlos no conocen a Cisneros, no entienden con quién están tratando, no saben que ese anciano fraile que gobierna España desde un despacho en Madrid lleva 60 años sin ceder ante nadie y que no va a empezar a hacerlo ahora. Es agosto de 1517. El verano español arde en los campos de Castilla. Cisneros viaja hacia el norte, hacia Santander, donde Carlos I va a desembarcar procedente de Flandes después de un viaje por mar que se ha retrasado varias veces. El cardenal regente tiene 81 años. Tiene fiebre desde hace semanas. Los médicos que lo acompañan le dicen que el viaje es un riesgo grave para su salud, que debería quedarse, que debería esperar a que el rey venga a él, porque el rey le debe al menos esa deferencia después de más de un año de regencia impecable. Cisneros viaja igualmente, porque quiere estar en el puerto cuando Carlos desembarque, quiere ser él quien le entregue formalmente las llaves del reino, quiere mirar a los ojos al joven rey al que ha servido sin conocerlo durante 18 meses y asegurarse de que entiende lo que le está entregando. Antes de llegar al encuentro, recibe una carta de Carlos. El contenido exacto de esa carta ha sido debatido por los historiadores durante 5 siglos. Lo que las fuentes coinciden en describir es lo esencial. Es una carta de despedida. Carlos le comunica al anciano cardenal que sus servicios como regente han concluido, que puede retirarse a descansar, que el rey agradece todo lo que ha hecho por el reino, que ahora el propio Carlos tomará las riendas del gobierno, asesorado por los consejeros que conoce y en quienes confía. No hay en la carta, según las múltiples fuentes que la mencionan, ningún reconocimiento específico de lo que Cisneros ha hecho. No hay ningún gesto personal de honor hacia el hombre de 81 años que ha mantenido unida Castilla durante 1 año y medio, mientras el rey estaba en Flandes aprendiendo a ser rey. No hay ninguna invitación al encuentro personal que debería producirse entre un monarca y el hombre que ha gobernado su reino en su nombre con una lealtad que nadie ha cuestionado. Hay una fría despedida burocrática, redactada, según la mayoría de los historiadores, por los consejeros flamencos de Carlos, que llevan meses intentando librarse del viejo cardenal español, que gobierna con demasiada autoridad y con demasiada independencia. Cisneros recibe la carta, la lee. Los que están presentes en ese momento describen su reacción con palabras que varían según el cronista, pero que coinciden en lo esencial. No hay sorpresa, no hay escándalo, no hay el estallido de indignación que cualquier otro hombre en su posición habría mostrado tras 18 meses de servicio leal, recompensados con una nota de despido escrita por cortesanos flamencos. Dicta una respuesta que las fuentes describen como breve y digna. No hay reproche. No hay amargura, no hay ningún gesto de rencor. Informa de los asuntos pendientes que el nuevo gobierno va a encontrar sobre la mesa, las cuentas del tesoro, el estado de las fronteras y las tensiones con la nobleza que no se han resuelto y que van a dar problemas si no se manejan con cuidado. Desea al rey un reinado largo y próspero. Aconseja prudencia con los grandes de Castilla, que van a intentar manipular a un rey joven que no los conoce. Hay una frase que se le atribuye en esos últimos días y que, sea o no literal,
captura con exactitud el espíritu del hombre. Yo no he servido al rey, he servido a España. Su cuerpo, que ha aguantado 81 años de una vida que habría destruido a la mayoría de los hombres, se apaga definitivamente en Roa, un pueblo de la provincia de Burgos. El 8 de noviembre de 1517, Francisco Jiménez de Cisneros muere en Roa. Tiene 81 años. Carlos I de España todavía no ha llegado a Castilla. Los dos hombres nunca van a conocerse. El rey más poderoso de Europa nunca va a mirar a los ojos al hombre que mantuvo su reino unido mientras él crecía en un palacio flamenco. Los cronistas recogen que en sus últimos días Cisneros recitaba en latín un versículo del Salmo 31, In manus tuas commendo spiritum meum. En tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo versículo que Jesús pronunció en la cruz según el Evangelio de Lucas, el mismo que habían pronunciado los mártires durante siglos cuando llegaba su hora. Un hombre que ha pasado 81 años haciendo lo que creía correcto, sin esperar recompensa, sabe perfectamente lo que quiere decir al final de todo eso. Nadie sabe si la elección de ese versículo fue deliberada o casual. Con Cisneros, cuesta imaginar que algo fuera casual. El cuerpo de Cisneros fue trasladado a Alcalá de Henares, a la universidad que él había fundado. Descansa allí desde hace más de 500 años, en una capilla que lleva su nombre, rodeado de los muros que mandó construir con el dinero que podría haber gastado en palacios. La Universidad de Alcalá sigue existiendo. Hoy se llama Universidad Complutense de Madrid y es la mayor universidad de España. Ha formado a generaciones de intelectuales, científicos, escritores, juristas y políticos durante 5 siglos. Sus fundamentos intelectuales, la idea de que el estudio riguroso de las fuentes originales es la base de todo conocimiento serio, anticiparon debates que el humanismo europeo y la Reforma protestante iban a hacer centrales mucho después. La Biblia Políglota Complutense, publicada 5 años después de la muerte de Cisneros, fue la primera edición crítica del texto bíblico en la historia de la imprenta. Quedan hoy aproximadamente 100 ejemplares, ninguno de ellos completo. Son piezas de museo que se guardan en bibliotecas de todo el mundo como tesoros del patrimonio cultural de la humanidad. La reforma eclesiástica que Cisneros impuso en España fue probablemente su contribución más importante a la historia, aunque también la menos espectacular. No hay batallas ni conquistas asociadas a ella. No hay imágenes dramáticas que poner en un documental. Hay algo menos visible, pero más duradero. Una iglesia española que, cuando llegó la tormenta de la Reforma protestante, estaba lo bastante reformada desde dentro como para no necesitar reformarse desde fuera. Lo de Granada sigue siendo incómodo. La quema de los manuscritos árabes fue una pérdida cultural que nadie puede cuantificar con exactitud, pero que todos los historiadores reconocen como irreparable. Las conversiones forzosas crearon una minoría morisca que vivió durante más de un siglo atrapada entre dos mundos sin pertenecer a ninguno, hasta que sus descendientes fueron expulsados de España un siglo después. Los grandes personajes históricos no necesitan abogados defensores ni fiscales acusadores. Necesitan ser entendidos en su contexto. Cisneros fue un hombre del siglo XV que actuó con las convicciones del siglo XV. Juzgar esas convicciones con los criterios del siglo XXI es históricamente estéril. Entenderlas es lo mínimo que la honestidad intelectual exige. Lo que sí se puede decir, sin necesidad de matizar, es esto. Francisco Jiménez de Cisneros fue el hombre más poderoso de España durante más de 2 décadas. Lo fue sin haber nacido en una familia de poder. Lo fue sin haber buscado el poder. Lo fue siendo un fraile que dormía en el suelo y comía con austeridad cuando podría haber vivido en palacios con 80.000 ducados anuales de renta. Gobernó Castilla 2 veces sin haber sido elegido para gobernar. Reformó la Iglesia sin haber pedido el cargo que le permitió hacerlo. Conquistó África sin ser soldado. Construyó una universidad sin ser académico. Encargó la Biblia más rigurosa de su siglo sin haber estudiado formalmente hebreo ni griego. Pasó 6 años en prisión antes que renunciar a un principio que a nadie más le importaba. Murió en un pueblo de Burgos después de recibir la carta más fría que un rey le ha escrito jamás
a alguien que le ha servido con lealtad total y sin pedir nada a cambio. No conoció al rey al que sirvió durante 18 meses. No recibió de él ni una palabra de reconocimiento en persona. Murió solo, con fiebre, en Roa, en noviembre, recitando un salmo. Entre esas dos cosas hay 81 años de una vida que no se parece a ninguna otra en la historia española. Una vida que demuestra que el poder más indestructible no es el que viene de la cuna ni el que viene del ejército. Es el que viene de no necesitar nada que nadie pueda darte ni quitarte. España tardó demasiado en aprender a recordarle. Ya no puede permitirse seguir olvidándole.